mañana del sábado 25 de abril. Damos inicio a la sesión de comisión de presupuesto de asuntos fiscales. Señor secretario, por favor, sírvase a leer el orden del día. Buenos días, señor presidente de la comisión, demás honorables concejales, parte administrativa, secretaria de Hacienda que nos acompaña, personas que nos siguen a través de la transmisión del Facebook Live, de las redes sociales, tengan ustedes muy buenos días. Consejo Municipal de la Nava Meta, Comisión Segunda de Presupuesto de Asuntos Fiscales, 25 de abril de 2026, orden del día. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, estudio en primer debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se modifican el artículo 63 de acuerdo 2420, Estatuto Total del Municipio de la Nava Meta y se dictan otras disposiciones, por entre el concejal Kevin Alexander Ramos Bedoya. Cuarto, proposición de asuntos varios. Quinto, cierre. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Mercy Morales Millán. Presente. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Presente. Rubén Ortiz Solarte. Presente, señor secretario. Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Presente. Contestaron a la lista a los 4 honorables concejales de la Comisión Segunda de Presupuestos Asuntos Fiscales. Hay quórum para iniciar la comisión. Nos acompaña con voz pero sin voto el concejal José Alfredo Delgado. Segundo, aprobación del orden del día. Pone en consideración el orden del día, se abre la discusión, sigue en discusión. Anuncio que va a cerrar quedado como votaron honorables concejales. Mercy Inés Morales Millán. Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Rubén Ortiz Solarte. Positivo, señor secretario. Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Positivo. Es aprobado el día por los 4 integrantes de la Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales. Tercero, estudio en primer debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el artículo 63 del acuerdo 024-2020, Estatuto Tributario del Municipio de la Nava Meta, y se dictan otras disposiciones por entrable concejal Kevin Alexander Ramos Bedoya. Muchas gracias, secretario. Dado que soy el presidente de la comisión y a su vez el ponente de este proyecto de acuerdo, le solicito a la vicepresidenta Mercy Morales de que por favor lleve a cabo este punto. Pido la palabra, vicepresidenta. Honorables concejales, damos inicio al debate en comisión. Tiene la palabra el ponente. Muchas gracias, concejal. Para darle un inicio a este debate, este proyecto de acuerdo, por favor, señor secretario, dele lectura al proyecto de acuerdo. Entonces, señora vicepresidenta, por solicitud del honorable concejal Kevin Alexander Bedoya, ponente del proyecto de acuerdo, vamos a hacer lectura al proyecto de acuerdo para iniciar con el estudio pertinente. Proyecto de acuerdo número 2026, por medio del cual se modifica el artículo 63 del acuerdo 024-2020, Estatuto Tributario del Municipio de la Nava Meta y otras disposiciones. El Honorable Consejo Municipal de la Nava Meta, en sus constituciones legales, especialmente las consagradas en el artículo 2, 209, 287, 313, 338, 373 de la Acción Política, Ley 136-94, modificada por la Ley 1551-2012, Ley 223-2025, Ley 1066-2006, y considerando que el artículo 2 de la Constitución Política establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Que el artículo 209 de la Acción Política establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la centralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Que el artículo 87 de la Constitución Política señala la autonomía de la cual gozan las entidades territoriales para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley, y en tal virtud pueden administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Que de conformidad con el artículo 3 de la Constitución Política es competencia de los consejos municipales votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales, supeditando dicha competencia lo estipulado en el artículo 338 del mismo texto constitucional. Que el artículo 338 de la política establece que en tiempo de paz
Solamente el Congreso, las asambleas departamentales, consejos diputados y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Que el artículo 363 constitucional establece que el sistema tributario se debe fundar en los principios de equidad, progresividad, eficiencia. Que el artículo 91 de la ley 194 modificado por el artículo 29 de la ley 1551 del 2012 respecto a las funciones del alcalde con el consejo refiere primero presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio. Que el artículo 32 de la ley 194 modificado en el artículo 18 de la ley 1551 del 2012 establece que además de las funciones que se señalan en la Constitución y la ley son atribuciones de los consejos de las siguientes: establecer las reformas o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y tasas de conformidad con la ley. Que el artículo 7 de la ley 89 del 2003 establece en todo momento el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Por lo tanto, la Secretaría de Hacienda es la dependencia encargada de elaborar el análisis de impacto fiscal cuando se otorguen beneficios tributarios e indicar si es compatible con el marco fiscal de mediano plazo y de acuerdo con la revisión. El presidente acuerdo no representa impactos negativos sobre el plan financiero. El presente acuerdo no presenta impacto negativo sobre el plan financiero del marco fiscal de mediano plazo 2026-2035 y por el contrario constituye una medida eficaz para el recaudo del impuesto predial dentro de los plazos establecidos para el vencimiento del mismo. Que el artículo 29 del 2023 de 1995 literal B establece que los consejos municipales pueden adoptar las normas sobre administración, procedimiento y sanciones que rigen los tributos municipales. Que en conformidad con el artículo 39 de la ley 55/2019 modificada por el artículo 43 de la ley 2294 del 23, Plan Nacional de Desarrollo PND 2026, Colombia Protección de la Vida, dispone que la gestión catastral es un servicio público prestado directamente por el Estado que comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, autorización, conservación y difusión de la información catastral con enfoque multipropósito para contribuir a la prestación eficiente de servicios y trámites de información catastral a la ciudadanía y a la administración del territorio en términos de apoyo para la seguridad jurídica, el derecho de propiedad inmueble, el fortalecimiento de los fiscos locales y el apoyo a los procesos de planeación y ordenamiento territorial con perspectiva intercultural. Que el mismo artículo menciona que la gestión catastral está a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en su condición de máxima autoridad catastral nacional y de los entes territoriales y esquemas relativos de entes territoriales que aquel habilite a solicitud de parte previo cumplimiento de las condiciones que garanticen su identidad como prestadores de servicio público. En consecuencia, el IGAD es la máxima autoridad catastral nacional y tiene a su cargo la gestión y custodia de la información catastral a través del Sistema Nacional de Información Catastral SINIC, que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 47 de la ley 2124-23, el IGAD en su calidad de máxima autoridad catastral nacional es responsable de establecer condiciones para el registro de la información catastral en el SINIC por los gestores catastrales, que mediante la resolución número 50.000.5225 del 11 de junio 25, por medio de la cual se ordena el inicio del proceso de actualización catastral urbana con enfoque multipropósito del municipio de Nada, departamento del Meta, que el proceso de actualización catastral ordenado por el gobierno nacional en busca de cumplimiento de una de sus metas se ha surtido en nuestro municipio de manera apresurada y no ha permitido los análisis y el planteamiento de los diferentes mecanismos que eviten que su puesta en funcionamiento lleve finalmente un alto impacto económico y por ende social entre la comunidad a la que sea aplicada la actualización. Que se tiene como propósito establecer medidas sancionatorias que permitan incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas directamente con el impuesto predial unificado de la vigencia 26 en el municipio de Nada Meta. Particularmente expuesto en la ley de Consejo Municipal de Nada Meta, acuerda artículo primero. Modifíquese de manera temporal solamente para la vigencia fiscal 26 el artículo 64-24-20, el cual quedará así. Artículo 63. Incentivos por pronto pago. Los contribuyentes del impuesto predial que paguen la totalidad del impuesto de la vigencia fiscal antes del vencimiento de las siguientes fechas tendrán derecho a los siguientes incentivos fiscales. Primero, descuento del 15% para los contribuyentes del impuesto que paguen la totalidad del impuesto de la vigencia 26 hasta el último día hábil del mes de mayo de esa vigencia. Segundo, descuento del 10% para los contribuyentes del impuesto que paguen la totalidad del impuesto de la vigencia 26 hasta el último día hábil del mes de junio de esa vigencia. Durante el mes de julio de 2026 no se otorgará incentivo y se generarán intereses de mora. El descuento que trata el presente artículo solo será aplicable a los pagos que se efectúen de la vigencia 2026 y entre el plazo antes señalado. Parágrafo primero. Los contribuyentes del impuesto predial unificado que fraccionen el pago total de este impuesto tendrán derecho al incentivo cuando se pague la última fracción.
Para tal efecto se aplicará el porcentaje del incentivo correspondiente a la fecha de pago de esta última fracción. En todos los casos que se pretenda obtener incentivo no se podrán superar las fechas límites de pago establecidas en este acuerdo. Parágrafo segundo. Para ser beneficiado con lo previsto en este artículo, el sujeto pasivo del impuesto predial deberá estar apaizado por concepto de impuesto de todas las vigencias anteriores. Parágrafo tercero. Incurre en mora quien no pague el impuesto predial unificado dentro de los términos señalados en el presente artículo, y los intereses moratorios se cobrarán a partir del 1 de julio de 2026. Artículo segundo. Sanción y publicación es adoptado en segundo debate presente proyecto de acuerdo de ese cumplimiento dispuesto en la ley 124, artículo 36. Artículo tercero. Remítase copia de la presente acuerdo a ley 124, artículo 36 ante el despacho de la gobernadora del Meta para su competencia. Ley 124, artículo 81 y 91, literal A, numeral 7, este último modificado por la ley 1551 del 2012, artículo 29. Artículo cuarto. Vigencia. Presente acuerdo municipal surte efectos jurídicos a partir de su debida publicación. Decreto ley 3 del 26, artículo 16 del 24, artículo 81, y deroga las disposiciones que desean contra, en especial los del acuerdo 03 del 14 de 26. Dada el Distrito Municipal de Gran Meta, iniciativa Ejecutivo Municipal para su estudio de aprobación el 21 del mes del año 26. Comuníquese, publica y cúmplese. Roberto Solarte, primer vicepresidente, René Garavito, secretario general. Está leído el proyecto de acuerdo como es presentado por la administración municipal. Recordar pues que viene acompañado con la exposición de motivos y con unos anexos también correspondientes. También quiero decirle, señora vicepresidenta y ponente del proyecto de acuerdo, pues que acaban de radicar un oficio que tiene relación con el estudio de este proyecto de acuerdo. No sé si señora vicepresidenta me permita que le haga lectura a ese oficio. Gracias, secretario. Tiene la palabra el ponente. Para que haga la lectura, secretario, solicito que haga la lectura del documento que tiene en poder el secretario. Entonces, señora vicepresidenta, el ponente dice pues que le hagamos lectura. Autoriza, señora vicepresidenta, la lectura del oficio traído por la Secretaría de Hacienda. Tiene el uso de la palabra, secretario. Bueno, ya hago lectura al oficio radicado en este momento en la comisión, que dice lo siguiente: Granada Meta 25 abril 26, honorable concejal Roberto Solarte, vicepresidente del Consejo Municipal de Granada Meta, asunto de aclaración sobre el certificado de impacto fiscal, proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el acuerdo 024-20. Cordial saludo, concejal Ortiz. Me permite informar que en el proyecto por medio del cual se modifica el artículo 63 del acuerdo 024-20, Soto Tributario Municipal de Granada Meta, y se trata de disposición de la certificación anexa del impacto fiscal en la página 3, existe un error de digitación en el cuadro del plazo de la vigencia fiscal de la siguiente manera: 1 de enero al 29 de mayo del 26, 15%, 1 de mayo al 30 de junio del 26, 10%. Por tanto, aclaro que el cuadro relacionado es de la siguiente manera: 1 de enero al 29 de mayo del 26, 15%, 1 de junio al 30 de junio del 26, el 10%. Anexo hoja 3 de la certificación del proyecto de acuerdo de mención, y pido excusas por tan lamentable error de digitación. Cordialmente, Marley Caterín Reina, Secretaría de Hacienda. Listo, señora vicepresidenta, ya está leído el oficio relacionado con este estudio, este proyecto de acuerdo. Gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra el ponente.
Muchas gracias, señora vicepresidenta. Paso a dar lectura de mi ponencia para primer debate. Proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el artículo 63 del Acuerdo 024 de 2020, Estatuto Tributario del Municipio de Granada Meta y se dictan otras disposiciones. Comisión de Presupuestos y Asuntos Fiscales del Consejo Municipal de Granada. Ponente Kevin Alexander Ramos, Partido Alianza Verde. El objeto del proyecto de la presente iniciativa tiene como propósito establecer medidas transitorias que permitan incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas directamente con el impuesto predial unificado de la vigencia 2026 en el municipio de Granada Meta mediante la ampliación de los plazos de incentivos por pronto pago. La administración municipal sustenta la necesidad de esta modificación en los siguientes hechos fácticos que han afectado la normalidad del recaudo tributario este año. Primero, en un retraso de la base catastral. El proceso de actualización catastral adelantado en el 2025 fue entregado al municipio el día 6 de abril del 2026, lo cual impidió un análisis oportuno de la información para la liquidación de impuesto predial unificado para esta vigencia. Otro de los argumentos de la administración es la imposibilidad de liquidación debido a la entrega tardía y a la revisión de predios por parte del IGAP. Se ha generado una imposibilidad técnica para liquidar el impuesto a muchos contribuyentes. Y también se generó un impacto social ya que se ha evidenciado una disminución de los plazos para que la ciudadanía pueda acceder a los beneficios por pronto pago, sumado a la generación de posibles cláusulas penales en promesas de compra-venta por la falta de paz y salvos. La administración en esta ocasión nos propone la siguiente modificación. Se propone modificar de manera temporal solamente para la vigencia fiscal 2026 el artículo 63 del Acuerdo 024 del 2020 que dispone lo siguiente. Artículo 63, incentivos por pronto pago. Los contribuyentes del impuesto predial que paguen la totalidad del impuesto de la vigencia fiscal antes del vencimiento de las siguientes fechas tendrá derecho a los siguientes incentivos fiscales. 1. Descuento del 15% para los contribuyentes del impuesto que paguen la totalidad del impuesto de la vigencia respectiva hasta el último día hábil del mes de marzo de esta vigencia. 2. Descuento del 10% para los contribuyentes del impuesto que paguen la totalidad del impuesto de la vigencia respectiva hasta el último día hábil del mes de abril de esta vigencia. 3. Descuento del 5% para los contribuyentes del impuesto que paguen la totalidad del impuesto de la vigencia respectiva hasta el último día hábil del mes de mayo de esta vigencia. Durante el mes de junio no otorgará incentivo, pero no generará intereses de mora. El descuento de que trata el presente artículo solo será aplicable a los pagos que efectúen en vigencia en curso y dentro del plazo antes señalado. Parágrafo 1. Los contribuyentes del impuesto predial unificado que fraccionen el pago total de los impuestos tendrán derecho al incentivo cuando se pague la última fracción. Para tal efecto se aplicará el porcentaje de incentivo correspondiente a la fecha de pago de esta última fracción. En todos los casos que se pretenda obtener incentivo no se podrán superar las fechas límites de pago establecidas en este acuerdo. Parágrafo 2. Para ser beneficiario con lo previsto en este artículo, el sujeto pasivo del impuesto predial deberá estar a paz y salvo del concepto de impuesto predial en todas las vigencias anteriores. Parágrafo 3. Incurren en mora quienes no paguen el impuesto predial unificado dentro de los términos señalados en el presente artículo. Los intereses moratorios se cobrarán a partir del 1 de julio de cada periodo fiscal, estableciendo los siguientes incentivos. Este acuerdo fue modificado, lo modificamos con ponencia del suscrito mediante el acuerdo 003 del 14 de marzo del 2026, quedando de la siguiente manera para ese momento. Artículo primero. Modifíquese de manera temporal solamente para la vigencia fiscal 2026 el artículo 63 del acuerdo 024 del 2020, el cual quedará así. Artículo 63. Incentivos por pronto pago. Los contribuyentes del impuesto predial que paguen la totalidad del impuesto de la vigencia fiscal antes del vencimiento de las siguientes fechas tendrán derecho a los siguientes incentivos fiscales. 1. Descuento del 15% para los contribuyentes del impuesto que paguen la totalidad del impuesto de la vigencia 2026 hasta el último día hábil del mes de abril de esta vigencia. Descuento del 10% para los contribuyentes del impuesto que paguen la totalidad del impuesto de la vigencia 2026 hasta el último día hábil del mes de mayo de esa vigencia. Descuento del 5% para los contribuyentes de impuesto que paguen la totalidad del impuesto de la vigencia 2026 hasta el último día del mes de junio de esta vigencia. Durante el mes de julio de 2026 no se otorgará incentivo y se generará intereses de mora.
El documento de que trata el presente artículo, o sea, para los que hoy nos convocan a sesiones extraordinarias, solo será aplicable a los pagos que se efectúen en la agencia 2026 dentro del plazo antes señalado. Para este proyecto, la administración propone la siguiente modificación, que es la que nos reúne hoy a esta discusión, que quede de la siguiente manera: artículo primero, modifíquese de manera temporal solamente para la vigencia fiscal 2026 el artículo 63 del acuerdo 024 del 2020, el cual quedará así. Artículo 63, incentivo por pronto pago. Los contribuyentes del impuesto predial que paguen la totalidad del impuesto de la vigencia fiscal antes del vencimiento de las siguientes fechas tendrá derecho a los siguientes incentivos fiscales. 1. Descuento del 15% para los contribuyentes del impuesto que paguen la totalidad del impuesto de la vigencia 2026 hasta el último día del mes de mayo de esta vigencia. 2. Descuento del 10% para los contribuyentes del impuesto que paguen la totalidad del impuesto de la vigencia 2026 hasta el último día hábil del mes de junio de esta. Entonces aquí, honorable comisión, tengo una proposición, porque tal cual si lo aprobamos como la administración lo está proponiendo en este proyecto de acuerdo, se hará por entendido que ese 10% pues se aplica desde hoy. Entonces es bueno delimitarlo en un periodo y tal cual como la Secretaría de Hacienda hace su corrección en el impacto fiscal, quede el segundo punto del artículo primero del acuerdo que estamos discutiendo de la siguiente manera: descuento del 10% para los contribuyentes del impuesto que paguen la totalidad del impuesto de la vigencia 2026 desde el 1 de junio hasta el 30 de junio del 2026. Entonces, para que por favor, señor secretario, me someta. Repito, para que el segundo punto del artículo 63, que está incorporado en el artículo primero del acuerdo que estamos discutiendo, donde habla el segundo punto, quede de la siguiente manera: descuento del 10% para los contribuyentes del impuesto que paguen la totalidad del impuesto de la vigencia 2026 desde el 1 de junio hasta el último día hábil. Entonces la proposición, por favor, presidenta, vicepresidenta, para que la someta, es de que el numeral 2 del artículo primero de este acuerdo que estamos discutiendo quede que el descuento del 10% para los contribuyentes del impuesto que paguen la totalidad del impuesto de la vigencia 2026 desde el primer día hábil del mes de junio hasta el último día hábil del mes de junio de esta vigencia. Para que por favor lo someta, señora vicepresidenta. Honorables concejales, se pone a consideración la proposición antes mencionada por el ponente, el honorable concejal Kevin Ramos Bedoya. Se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Cómo votan, honorables concejales? Mercy Giné Morales Millán. Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Ruber Ortiz Solarte. Positivo. Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Positivo. Es aprobada la proposición del ponente del proyecto de acuerdo de la ley concejal Kevin Alexander Ramos Bedoya por los 4 honorables concejales presentes en la comisión, para que se modifique el proyecto de acuerdo el numeral 2
del artículo primero y quede de la siguiente manera: descuento del 10% para los contribuyentes del impuesto que paguen la totalidad del impuesto de la vigencia 26 desde el primer día hábil del mes de junio hasta el último día hábil del mes de junio de la presente vigencia. Aprobada la proposición. Señor secretario, sigo con mi ponencia, lectura de mi ponencia. Modificado este artículo, entonces quedaría artículo primero: modifíquese de manera temporal solamente para la vigencia fiscal 2026 el artículo 63 del acuerdo 024-2020, de cual quedará así. Artículo 63, incentivo por pronto pago: los contribuyentes del impuesto predial que paguen la totalidad del impuesto de la vigencia fiscal antes del vencimiento de las siguientes fechas tendrán derecho a los siguientes incentivos fiscales. Durante el 15, descuento del 15% para los contribuyentes del impuesto que paguen la totalidad del impuesto de la vigencia 2026 hasta el último día hábil del mes de mayo de esta vigencia, y descuento del 10% para los contribuyentes del impuesto que paguen la totalidad del impuesto de la vigencia 2026 desde el primer día hábil del mes de junio hasta el último día hábil del mes de junio de esta vigencia. Durante el mes de julio del 2026 no se otorgarán incentivos y se generarán intereses de mora. El descuento de que trata el presente artículo solo será aplicable a los pagos que se efectúan de la vigencia 2026 y dentro del plazo antes señalado. Parágrafo 1. Los contribuyentes del impuesto predial unificado que fraccionen el pago total de este impuesto tendrán derecho al incentivo cuando se pague la última fracción. Para tal efecto se aplicará el porcentaje de incentivos correspondiente a la fecha de pago de esta última fracción. En todos los casos que se pretendan obtener a incentivo no se podrán superar las fechas límites de pago establecidas en este acuerdo. Parágrafo 2. Para ser beneficiado con lo previsto en este artículo, el sujeto pasivo del impuesto predial deberá estar a paz y salvo por concepto de impuesto de todas las vigencias anteriores. Parágrafo 3. Incurren en mora quienes no paguen el impuesto predial unificado dentro de los términos señalados en el presente artículo, y los intereses moratorios se cobrarán a partir del 1 de julio del 2026. Entonces, como lo dice la administración, lo solicita, el porcentaje de descuento del 15% quedará desde hasta el último día hábil del mes de mayo de 2026 y del 10% hasta el último día hábil del mes de junio del 2026, desde el primer día hábil hasta el último día del mes de junio de 2026, y se elimina el 5% que se ha planteado en el acuerdo anterior. Es importante señalar que durante el mes de julio de 2026 no se otorgarán incentivos y comenzará a generarse intereses de mora. La ponencia se encuentra su respaldo en el siguiente marco normativo: en la Constitución Política, artículo 313 y 338, que facultan a los consejos municipales para votar los tributos y gastos locales; en la Ley 136 del 94, artículo 32, que atribuye a los consejos la función de establecer, reformar o eliminar tributos de conformidad a la ley. Unidad de materia: el proyecto cumple con la correspondencia lógica entre el título y su contenido, respetando lo establecido en su artículo 158 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sentencia C 133 del año 2012. De acuerdo con la revisión de la Secretaría de Hacienda, el presente acuerdo no representa impactos negativos sobre el plan financiero del marco fiscal de mediano plazo 2026-2035. Por el contrario, se considera una medida eficaz para fomentar el recaudo efectivo dentro de los plazos establecidos. Conclusión: ante la imposibilidad técnica de haber iniciado el recaudo de en los tiempos ordinarios por lo antes mencionado, es imperativo que este honorable Consejo brinde las garantías necesarias para que la Comunidad de Granada pueda cumplir con sus obligaciones tributarias sin perder los beneficios de ley. Por lo anterior, rindo ponencia positiva y solicito el estudio y aprobación de este proyecto de acuerdo para que se convierta en acuerdo municipal. Leía mi ponencia, señora vicepresidenta. Solicito que si ningún concejal o la administración tiene reparos a mi ponencia, por favor la someta a consideración de esta comisión. Honorables concejales, estamos en el punto
donde pueden hacer sus observaciones o sugerencias. ¿Alguno desea el uso de la palabra? Como nadie requiere el uso de la palabra, pido la palabra. tiene el uso de la palabra el honorable concejal Dixon. Gracias, señora vicepresidenta. Saludar a los compañeros y compañeras concejales, a la señora secretaria de Hacienda. Yo pienso que respetuosamente el tiempo como que me está dando la razón en el estudio de este proyecto de acuerdo. Yo creo que yo lo dije a la señora secretaria de Hacienda más o menos de un mes, que fue que ampliamos el pronto pago. Yo le dije a la señora secretaria que ella traía un proyecto de acuerdo aquí al Consejo, pero lo que íbamos a votar nosotros era una expectativa y salió siendo cierto eso. ¿Por qué? Porque el IGA, si no estoy mal, el IGA les presentó a ustedes, a la Secretaría de Hacienda, fue como el 13 el 8, el 10 de abril, los nuevos avalúos y la nueva tabla para empezar a hacer el cobro del impuesto predial unificado. Normalmente cuando no hay circunstancias como las de este año, ¿cuándo empieza el pronto pago? Como en enero, principios de enero, mediados de enero, febrero y marzo. O sea, estamos hablando de 2 meses y medio tiene la ciudadanía del municipio de Granada para obtener el beneficio del 15%, 2 meses y medio. Y usted, señora secretaria, sabía que difícilmente así hubiera tenido todo el mes de abril, y por más voluntad que haya por parte suya y sus empleados, la gente no iba a alcanzar a acogerse a este beneficio en menos de un mes. Porque hablamos del 6 de abril, en 24 días difícilmente, 24 o 26 días, 22 días, difícilmente usted, por más voluntad, vuelvo y lo repito, no iba la gente en 24 días a acogerse a este beneficio del 15%, y hoy nuevamente, dadas las circunstancias, la administración municipal presenta este proyecto al Consejo, y nuevamente nos está diciendo a nosotros, denos la oportunidad, porque aparte de concejal uno es ciudadano y uno también es contribuyente, denos la oportunidad nuevamente a la comunidad del municipio de Granada que todo el mes de mayo se pueda beneficiar de este 15%. Ahora surge el interrogante, señora secretaria, ¿usted cree que en un mes, vamos hasta más o menos el último día calendario de este mes de mayo, si este consejo aprueba este proyecto, ¿usted cree que la gente puede, o usted puede cumplir como esa tarea de ese recaudo, que es lo que ahorita de alguna u otra forma está afectando el normal desarrollo del municipio de Granada, el recaudo? ¿Cree que la gente en 25 días sí puede usted, la gente sí puede beneficiarse de ese 15% y puede acceder a venir a pagar? Porque difícilmente la gente se estaba quejando que no estaba fácil, que tocaba casi madrugar a hacer unas colas. La gente decía que le tocaba madrugar muy temprano para que pudiera tener su recibo del pago del impuesto predial. ¿Usted cree que en estos 24 días la gente sí puede usted llevar esa tarea de que la gente pueda acceder a este beneficio? Porque siempre los mamonazos, hay un poco de mamonazos, perdónenme los términos, pero unos mamonazos duros con esta nueva actualización catastral. Y a uno le da como ironía, incluso yo lo poco me gusta hacer de interactuar en redes sociales, porque no veo que sea el medio, que salga un exconcejal a decir, el consejo tiene la responsabilidad con el alcalde de ajustar tarifas a los nuevos avalúos. Entonces yo le respondí, venga, usted fue concejal, las actuaciones que haga este consejo en el tema tarifario empiezan a cobrar vigencia a partir del 2027. ¿Por qué viene en este acto de irresponsabilidad
a salir a un medio de comunicación a decir que el consejo, él fue concejal, sabe que por más voluntad que haya, nosotros ajustar tarifas este año no va a ser imposible. Y el mismo presidente de la República, alcaldes, no vayan a atacar al pueblo atacar a los pobres o al pueblo con esta nueva actualización o este catastro multipropósito. ¿Sabe qué me hubiera gustado en esto? Bueno, el gobierno nacional a través del IGAI hicieron los nuevos avalúos catastrales. Pido la palabra. ¿Por qué no permitió que los alcaldes y los consejos, dado a los nuevos avalúos, empiecen a ese tema de tarifas y que empezara esta actualización a regir a partir del siguiente año para que nos permitiera, como lo dijo el concejal, ahí sí nosotros hacer la tarea de ajustar las tarifas y ya nuevamente, acorde a esos avalúos, empezar a hacer los cobros aquí en el municipio de Granada? Yo pienso que esa hubiera sido como la esencia de esa actualización catastral, empezar a regir a partir del 24, dado que nosotros los concejales ya conocemos los nuevos avalúos y conjuntamente con la administración ajustemos las tarifas y empecemos a cobrar. Si esta tarea hubiera llegado antes de noviembre del año pasado, de 2025, lo hubiéramos podido hacer, pero llegó el 6 de abril, ya era difícilmente por parte del Consejo brindar algún alivio. Gracias. Gracias, concejal. Dicho tiene el uso de la palabra el ponente. Muchas gracias. Antes de seguir, yo quiero dar una claridad desde mi interpretación frente a lo que hizo el concejal Dixon. Los llamados que hacía, quiero empezar diciendo que este catastro multipropósito no se lo inventó el gobierno nacional ayer, que el presidente levantó, fue una propuesta de su plan de gobierno, para los que lo leímos en su momento, lo propuso, fue lo que la gente eligió, que se iba a hacer un catastro multipropósito, donde se iba a hacer un avalúo de los predios, donde se incluyeran muchas más cosas que la ubicación, sino también su nivel de productividad, y es lo que se ha venido haciendo últimamente. Muy seguramente concuerda esto pues con el cumplimiento de ese plan de desarrollo finalizando su gobierno, y por eso pues se ha llevado a cabo de esta manera, con muchas irregularidades que se conocen, claro que sí, en materia de reclamos de la gente, claro que sí, como también otros casos que he podido evidenciar que son de manera descaradas, de predios que de pronto la gente comercialmente no los vende, digamos, en menos de 120 millones, pero quieren pagar un impuesto por un lote como si valiera 5 millones de pesos, ¿sí? Hay grandes ejemplos acá en nuestro municipio que se deberían revisar, donde predios de ricos que valen cientos de millones de pesos, hoy, no sé si por corrupción en el IGAT, por favores, ¿por qué? Pagan unos impuestos supremamente económicos y baratos en comparación con otros temas. Lo que llama un llamado del presidente a las corporaciones y a las administraciones municipales es para que se apliquen las dos normativas vigentes en esa materia, que es que no se puede cobrar en algunos casos, que creo yo que en esa materia en nuestro municipio no se ha presentado tanta dificultad como en otros municipios que han habido paros y marchas y todo este tema, pues porque la administración municipal a través de su Secretaría de Hacienda ha cumplido la normativa en esa materia y se ha hecho una pedagogía para explicarle a la gente cómo es el tema de esta aplicación, porque el llamado que hace el señor presidente es: no se puede aumentar el 50 o el 100% del que se pagó el año pasado, pero eso aplica para unos predios en específico, no para todos los predios en general. Evidentemente, cuando usted hace la comparación de las tarifas, el municipio debería evaluar modificar esas tarifas, ¿sí? Y ahí hago una invitación a la administración municipal en su secretaría de que evalúe con el señor alcalde qué podemos hacer para bajar la tarifa, porque a diferencia de otros municipios, nosotros todavía no nos han aplicado la modificación o la avalúo o la actualización contrastral de lo rural.
Tengo entendido que hasta ahora empezó a hacerse ese trabajo de parte del IGAD, lo cual a nivel rural se va a sentir el impacto el siguiente año 2027 a nivel del recaudo. Entonces, sí quería dejar como esa claridad. Evidentemente hay unos avalúos, en su mayoría de lo que yo he podido estudiar y revisar, en su gran mayoría avalúos que corresponden a la realidad, ¿sí? Pero pues como todo hay casos particulares que también he visto por la página de la alcaldía y de más que todo de la Secretaría de Hacienda, que han hecho pedagogía, inclusive acompañamiento para poder presentar estas reclamaciones al IGAD. Entonces sí quería dejar como este tema. Evidentemente pues al ampliar un mes más, al menos está dando la posibilidad de que las personas puedan pagar ese 15% adicional, el 15% de descuento hasta el último día del mes de mayo, y pues un 10% hasta el último día del junio. Con esto pues la gente que está al día, porque hay unos requisitos que es como estar al día, no haber vigencias anteriores, pues se pueden beneficiar por este pronto pago. Entonces por eso pues siento que es necesario como ponente de que este consejo apruebe este proyecto de acuerdo. Entonces, señora vicepresidenta, si no hay más reparos o discusión o debate, para que por favor someta a consideración. Honorables concejales y la representante de la Secretaría de Hacienda, como ningún otro concejal desea el uso de la palabra, le doy la palabra a la secretaria Reina. Buenos días, honorables concejales. Pues mi intervención es para contestarle al concejal Dixon. En cuanto a que si nosotros tenemos la capacidad de generar y de atender todos, digamos, de los 23.000 predios que hay y tenemos 34.000 registros de cédulas catastrales a las cuales se les podría emitir factura, si usted me pregunta, ¿estamos en la capacidad, la Secretaría de Hacienda, de generar todos esos recibos? Sí, estamos en toda la capacidad. Hasta el momento llevamos, desde el día 13 empezamos a facturar. ¿Por qué se empezó a facturar desde ese día? Porque la base de datos nos llegó el día 6 de abril, a las 5 de la tarde, iniciamos proceso de revisión, donde encontramos 3.400 predios que venían con errores que se identificaron. Se les pasó la base de datos al IGAD para que por favor nos solucionaran lo más pronto posible y esos 3.400 contribuyentes pudiesen cancelar, y hasta la fecha no ha sido resuelta. Tenemos 307 contribuyentes que el mismo IGAD nos bloqueó y que no podemos facturar porque todavía son procesos que se encuentran en revisión. Si bien es cierto, la actualización es necesaria dentro de lo que se plasmó, no es la metodología que se ha venido aplicando. ¿Por qué? Porque con nosotros como municipio le hicieron con drones. Es el único municipio del Colombia, son 38 municipios que con los que hicieron esa metodología. En el Meta fue Granada el único, y se han evidenciado cualquier cantidad de errores. La ampliación de este pronto pago no es porque no tengamos capacidad administrativa para resolver todas las inquietudes, es porque el IGAD está tardando mucho en solucionarle a contribuyentes que venían, ejemplo, con un área construida, una casa, y ahorita en la base de datos que nos enviaron 2026 lo envían como lote. Al cambiarlo de casa a lote o de habitacional a predio urbanizable no urbanizado, la tarifa cambia del 5 al 25. Nosotros mismos como Secretaría de Hacienda no podemos liquidar sin que no venga área construida. Entonces, ¿qué le decimos al contribuyente? Por favor, acérquese con todas las pruebas al IGAD para que le actualicen. Pero el IGAD nos contesta que se pueden tardar hasta 3 meses en solucionar ese tema. Exacto. Entonces, el día de ayer en la asamblea tuvimos una discusión con el IGAD porque vinieron precisamente para ese tema, pero no le están dando solución a los municipios.
La labor que están haciendo ha sido buena, los que están trabajando acá han tratado de apoyarnos en lo que se puede, pero no han dado una respuesta positiva para los casos que se están presentando en el municipio. Pero si es por facturar, nosotros estamos en toda la capacidad de facturar. De 34.000 facturas, en una semana emitimos 14.000. Ya ha bajado un poco el cúmulo de gente que viene a hacer los trámites. Desde la Secretaría de Hacienda se les está explicando del por qué, cómo viene, si hay razón de que reclamen o no hay razón, porque pues también hay predios que comercialmente valen 4.000 millones de pesos y les ponen un avalúo de 1.200 millones, un ejemplo. Están dentro del rango, no hay nada que reclamar, páguenos más bien. Ahí sí nosotros entramos con la pedagogía a decirnos, páguenos, nosotros les aplicamos todos los beneficios que vienen por ley, a nadie se le está negando eso, ni estamos tratando de persuadir al contribuyente que lo haga de diferente manera. Estamos aplicando todo lo que nos dice la norma, todo lo que nos dice el estatuto. En cuanto al cambio de tarifas, si ustedes pueden ver, las tarifas son las mínimas que están reguladas. Lo que podemos nosotros como administración y ustedes como concejales es ampliar los rangos. ¿Por qué? Porque hay muchas casas que pasaron de un avalúo catastral de 160 millones a, ejemplo, 400 millones. Se nos pasa del rango de la tarifa del 5 por mil y pasa a la tarifa del 7 por mil. Entonces lo que podemos nosotros es ampliar el tema de los rangos para que así se sigan beneficiando de la tarifa mínima que sería de la habitacional. En cuanto a la planeación que podíamos tener sobre todos estos impactos, no se dio, porque es que el IGAD no nos envió nunca ni siquiera un preliminar para nosotros realizar la labor de mirar qué impactos íbamos a tener, no solamente para los contribuyentes, sino para las finanzas del municipio, porque hay algunos predios que bajaron avalúo catastral y al bajar el avalúo catastral, pues también baja el impuesto a pagar. O sea, la gente está hablando de los que se incrementaron, pero no está hablando de los que se mantuvieron y de los predios que se les bajó el impuesto. De eso sí no está hablando la comunidad. Entonces, todo ese tema nos afecta enormemente las finanzas del municipio. Como municipio estamos preocupados, pero tenemos que hacer toda la metodología, los estudios, para nosotros poder erradicar acá en el Consejo qué podemos hacer con el tema tarifario. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Honorables concejales, como no hay más intervenciones, pongo a votación. Pido la palabra. Qué pena. Ya no Tiene el uso de la palabra honorable concejal Dixon. Según lo que manifiesta la señora secretaria, por esa demora del IGAM, usted habla de cerca de 350 predios que aún están en reclamación. ¿Puedo hablar? Escuché tal vez mal, era 300. No, son 3.400 que nosotros pedimos reclamar porque vienen por debajo y son predios que usted a la vista valen. Porque bajaron. Porque bajaron. ¿Y porque subieron cuántos? No, de los que subieron, eso no se reclama directamente el contribuyente. Y, perdón, bueno, y eso, bueno, y es que… 307 que el IGAD no me envió, que son grandísimos, que ellos los tienen en revisión. Bueno, obvio, uno entiende porque más o menos el municipio o las finanzas del municipio deben mantenerse equilibradas. Lo que yo le entiendo, señora secretaria, es que las finanzas del municipio deben mantenerse equilibradas. Y usted habla que 3.000 y pico de predios bajaron, automáticamente va a afectar el presupuesto del municipio. Lo va a afectar porque ustedes más o menos contemplan un presupuesto para una vigencia 2026 o más o menos tienen la aproximación de un recaudo y al 3.000 y pico de predios bajar no sé cuánto, bueno, no tendría la cifra cuántos millones va a dejar de percibir el municipio. Pero bueno, otros que están en reclamaciones que la comunidad mismo lo hizo, que la comunidad, esos que están en reclamaciones, el IGAL le está dando una solución inmediata o también se tarda 3 meses en darle respuesta. ¿Por qué? Porque si se tarda 3 meses,
esa gente no va a poder acceder a este acuerdo municipal que ahorita estamos discutiendo aquí en este Consejo Municipal. Y pues yo siempre he dicho algo. Uno dice que bueno que a la gente le apliquen todos los beneficios, porque hoy en día con los compromisos adquiridos de administraciones anteriores, no digo que esta anterior, sino de antes, porque el municipio no ha venido endeudado 2020 para acá, sino hacia atrás también. El municipio lo que necesita es recaudar para cumplir esas obligaciones. Pero yo no entiendo, bueno, ahí tendríamos que discutir. Uno hace, por ejemplo, el día que yo la llamé, señora secretaria, que una señora quería pagar y que no se podía, y no sé por qué por otro lado sí se pudo. Entonces ahí donde yo digo, bueno, no sé qué estará pasando, si para unos sí o para otros no, y yo nunca llamo a un secretario a decirle haga algo y se haga esto ilegal, porque no es mi estilo. Yo siempre me gusta ir sujeto a la norma, sino que pues por el lado, cuando yo la llamé a usted por el lado suyo no se pudo, pero no sé por qué otro lado sí se pudo. Entonces yo, no he dicho que, perdóname los términos, pero me dio esta vergüenza con esa persona, porque dice, no, usted concejal, vean, digo que usted es concejal y no sirve para nada, pero vean, ya. Entonces ya uno queda como crucificado, porque pues finalmente no sé qué es lo que está pasando. Y por eso ahorita cuando el compañero decía que los preferidos, realmente a mí no me interesa ser preferido de nadie, a mí me interesa ser preferido de mi hija, que es la que mantiene conmigo. A mí lo que no necesito ser preferido, lo que yo necesito es que realmente se le den soluciones a la comunidad a través de nosotros, que somos los líderes del pueblo. Eso sí, ese sí me gusta a mí, que sean preferidos, pero con toda la comunidad del municipio de Granada. Entonces yo pues vamos a seguir indagando, obvio que este proyecto para mí tiene que pasar, porque la gente está pidiendo, la gente necesita otro plazo y que pueda seguirse beneficiando o gozando de este 15% de descuento. Gracias. Gracias, honorable concejal. Por su intervención seguimos entonces con para poner a consideración el proyecto, si así lo desea el ponente. Sí, por favor, que lo someta a consideración. Se pone a consideración el proyecto por medio del cual, secretario, por favor, para que me lea puntualmente el proyecto, el nombre del proyecto. Por medio del cual se modifica el artículo 63 del Acuerdo 024-2020, Estatuto Tributario del Municipio de Granada Meta, y se dictan otras disposiciones. Gracias, secretario. Se abre la discusión. Se pone a consideración el proyecto con su modificación realizada y aprobada en la comisión. Se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Cómo votan, honorables concejales? Merci, Jenny Morales Millán. Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Rubén Ortiz Solarte. Positivo, señor secretario. Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Positivo. Es aprobado el proyecto de acuerdo con su modificación por los 4 honorables concejales presentes en la comisión. ¿Quieren, honorables concejales, que este proyecto de acuerdo pase de segundo debate en plenaria? Merci Morales Millán. Sí quiero. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Kevin. Sí quiero. Rubén Ortiz Solarte. Claro que sí quiero, señor secretario. Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Sí quiero. Sí quieren los 4 honorables concejales que votaron positivo el proyecto de acuerdo. Entonces, señor vicepresidente y presidente, con esto pues ya agotamos el punto número 3, que era el estudio en primer debate del proyecto de acuerdo. Pasamos al punto número 4, que es proposiciones de asuntos varios. Siga, presidente.
Señor secretario, aprobado este proyecto de acuerdo, por favor, siga con el orden del día. Estamos en proposición de asuntos varios, presidente. Estamos en el punto de proposición ante varios. ¿Algún concejal tiene alguna proposición o vario? Como no hay más proposición ni varios, señor secretario, siga con el orden del día. Cierre, señor presidente. Siendo las 12:24 del sábado 25 de abril, vamos por terminada esta comisión. Nos vemos en segundo debate de plenaria. Que tengan buen día, honorables concejales.